¿Están listos? Segunda de Corintios 13, versículo 10. Segunda de Corintios 13, 10. Vamos a seguir con la serie sobre la autoridad espiritual y vamos a tocar un tema muy importante, que lo sepamos todos los que asistimos a esta congregación. Voy a hablar acerca del abuso espiritual. El abuso espiritual. Segunda de Corintios 13, 10. Esta enseñanza les va a ayudar a ustedes a tener un conocimiento equilibrado para que no se los coman los lobos, así de sencillo, para que no abusen de ustedes, para que no los manipulen, y a la vez nos ayuda a nosotros para medir nuestras acciones en el ejercicio de la autoridad espiritual. Entonces vamos a leer 2 Corintios 13, 10. Dice así: Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El apóstol Pablo era un verdadero apóstol que sabía y entendía perfectamente que la autoridad que Dios le había dado era para edificar a las vidas de los creyentes, para llevarlos a la madurez, para formarlos a la imagen de Cristo, y que esa autoridad no era para destruir a las ovejas. Desgraciadamente el abuso de la autoridad se da en todos los ámbitos de la sociedad. El abuso de autoridad consiste en usar mal de manera excesiva la autoridad, de manera injusta, impropia e indebida. Y este mal uso de la autoridad que se nos ha delegado, pues destruye. Hay abuso de autoridad de manera excesiva, injusta, impropia e indebida. Por ejemplo, en los padres hay mucha violencia intrafamiliar. Jalisco es de los primeros lugares de abuso de autoridad de parte del padre y a veces de la madre también. Hay maltrato físico, hay muchas mujeres golpeadas, de tal manera que los congresos ya se vieron obligados a legislar un delito contra la mujer, y ya le llaman feminicidio, o sea, el ataque directo, ¿sí?, hacia la mujer. Y eso no es más que abuso de autoridad de parte de los padres, de parte de los esposos, los varones. Y muchos están al extremo, por un lado abusan y por otro no ejercen la autoridad, pero ya hablaremos de eso más adelante. Los patrones abusan de su autoridad cuando niegan a la gente que tienen bajo su servicio, les niegan las prestaciones, salarios justos, etcétera. Los gobernantes, bueno, pues ni se diga, ¿verdad? Esos ya ve que se pelean por gobernarnos, pero una vez estando ahí ya se malgastan el dinero del erario público, ejercen su autoridad de una manera arbitraria. Dicen los que saben que tan solo aquí en Jalisco, aquí en Puente Grande, el 40% de los que están ahí son inocentes, imagínate. ¿Por qué? Por gente que abusó de autoridad y los tienen ahí metidos. Increíble. Pero hay otro segmento que tiene que ver con los líderes espirituales, y aquí incluye pastores cristianos, apóstoles o llamados apóstoles, etcétera. Incluye los sacerdotes católicos, que son líderes espirituales. Y en estos últimos, en los pastores, o sea, en el ministerio pastoral, es en lo que yo me voy a centrar, de cómo existe el abuso en la autoridad que se ejerce. Entonces, el abuso de la autoridad ocurre cuando un pastor, un apóstol, un profeta, un sacerdote católico maltrata a las ovejas, cuando las manipula, cuando las presiona, las coacciona. Fíjense, hoy es el día de elecciones aquí, pero previo a las elecciones es increíble que pastores se hayan metido en la manipulación de la gente para que voten por tal partido. El trabajo de los pastores es enseñar el evangelio, no andar metidos en la política. Eso a mí me da una vergüenza, me da pena ajena, ¿sí? El abuso espiritual se da cuando un líder espiritual utiliza su autoridad obligando a la gente a obedecer ciegamente, a pesar y aún de hacerlo por encima de los parámetros bíblicos. Entonces el abuso de la autoridad se caracteriza por algunas conductas
unos rasgos muy distintivos. Por ejemplo, hay una manipulación psicológica con argumentos extrabíblicos, manipulan las emociones de la gente. Por ejemplo, le dicen: si te vas de esta iglesia, te va a ir mal, todo se te va a caer, tus hijos se van a ir a las drogas, tu marido se va a ir con otra mujer si tú te vas de esta congregación. Y claro, la gente ignorante del conocimiento de la Biblia les cree a estos manipuladores. Acciones que humillan, que menosprecian la dignidad de las personas, los intimidan constantemente. Recibí un correo aterrador de unas personas que decían que habían salido de una iglesia y que el pastor las mandó golpear, y que uno de los golpeadores era un ujier. Y tú dices: ¿hasta dónde vamos a llegar? Sin embargo, los miembros de esa congregación siguen defendiendo al pastor. Es increíble. Exigen sumisión a su autoridad sin derecho de réplica, y cuando la gente percibe el abuso, se escudan estos hombres en el famosísimo eslogan ese de: no toquéis al ungido de Jehová. Hay un control irracional sobre el derecho que tienen los cristianos a tomar decisiones de índole personal, de índole espiritual, y hay un control sobre ellos que raya en lo irracional. Es un abuso tal que, por ejemplo, alguien me escribió y me dijo: pastor, yo estoy enamorado de una muchacha de mi congregación, tenemos 1 año de novios, nos queremos casar. Fuimos con el pastor y me dijo: no te cases con esa. ¿Cómo no? Si es la que yo amo. No, yo te voy a decir con quién te cases. Imagínate nomás. ¿Qué son esos abusos? Pero ese tipo de hombres abusan por la ignorancia de las personas, ¿sí? Esa es en realidad la raíz. Satanás opera, fíjate, en términos generales, y tiene al cristiano ahí todo atemorizado y todo en base a la ignorancia que usted tenga de Dios, aunque sea cristiano, ¿sí? Entonces, decisiones que se tienen que tomar de manera personal, ellos hacen creerle a la gente que Él es el que debe de decidir por ellos, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Jesús dijo: mis ovejas que oyen mi voz. Entonces, si usted es oveja del Señor, usted tiene la capacidad de oír a Dios. Por lo tanto, usted tiene el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y Dios nos puede guiar a cada uno de manera individual, porque el cristianismo es individual, es una relación personal con Dios. Entonces, ese es algo que Dios nos dio, esa bendición de poder escuchar a Dios. Pero mientras más ignorantes permanezcan de estas cosas de Dios, las personas que van a las congregaciones son más fácilmente manipulables. Son como los caciques que tienen a los indígenas allá en Chiapas y en Tabasco en la ignorancia. A ellos no les interesa que ellos estudien, y está comprobadísimo que un indígena, por más humilde que sea, que se prepare y llega a la universidad. Tenemos el ejemplo más claro en nuestra nación: Benito Juárez. Él era un indígena zapoteco, ¿sí? Y él llegó a ser abogado, y llegó a ser presidente de México, y es tenido como como de los héroes más grandes de México, y era un indígena. Pero él se sublevó, se levantó, no quiso quedarse en la ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando hay ignorancia es más fácilmente manipulable la gente. Y esto también se ve en las iglesias. Por eso muchos pastores no enseñan las escrituras, porque saben que al enseñarlas ya no pueden manipular a la gente, ya no pueden abusar de ellas. Entonces, cuando alguien no se somete a su autoritarismo, los presionan, los acusan falsamente, los critican, los etiquetan negativamente y los tachan y les ponen calificativos: eres un desobediente, dicen, eres un rebelde, eres un falto de fe, apóstata, dejaste la visión, dicen, enemigo de la iglesia, y hasta los tachan de endemoniados a los pobres ovejas. Muchos provocan aislamiento o separación de la familia, de los amigos. ¿Saben cuál es el promotor en estos últimos años de disgregación de las familias, que más divorcios está provocando? El sistema G12.
Ese cuando alguno de los dos, el esposo o alguno de los dos, no está, empieza a abrir los ojos, así como a entender, oye, no estoy de acuerdo porque la Biblia dice lo contrario de lo que estamos haciendo. Entonces va y le dice al pastor, oye, pues fíjese que mi esposo no está de acuerdo con la visión, divórciate de él, les dicen, así, claramente. Y esto no lo puede negar nadie, porque hay un montón de testimonios a donde voy, país que voy, siempre, pastor, me quitaron a mi esposo, me quitaron a mi esposa, los del G12, porque los hacen renunciar, ¿sí? Estorba la visión, estorba tu servicio a Dios, renúnciate y que Dios te dé un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjate nada más, puras aberraciones. Y en el extremo de los casos llegan al abuso sexual, muchos de los líderes espirituales. Bueno, está el sonadísimo caso del padre católico fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote Marcial Maciel. Este señor violó más de 200 niños, algunos ya dicen que 400, vaya usted a saber. Pero su autoridad que él tenía la usó para destruir la vida de, no solo de esos niños, que hoy son hombres, muchos de ellos, algunos se han suicidado, no pudieron con semejante abuso. Y han destruido la fe de muchos y decimos, sí, qué malvados, que se vayan al infierno. Pero espéreme, vamos a hacer una autocrítica hacia la iglesia evangélica, hacia nosotros. Hoy abundan los líderes que abusan sexualmente de personas. Ahorita mismo hay un escándalo en Colombia de un pastor que ahorita tiene una demanda penal, está escondiéndose el cobarde. Demanda penal por abuso de 40 mujeres en su congregación, y entre ellas adolescentitas de 13, 14 años. Increíble. Y nos asustábamos de que allá los católicos, no, espérame, la corrupción del hombre está en el corazón. Entonces es una realidad todo esto. El abuso de la autoridad destruye la vida espiritual de las personas, porque las inhibe a conocer a Dios, las inhibe, las estanca a hacer la voluntad de Dios, les impide crecer y les impide madurar. Déjeme darle algunas características de los líderes que abusan, que ejercen su autoridad de una manera abusiva. Por ejemplo, este tipo de líderes tiene una personalidad extravagante. ¿Qué es extravagante? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que alguien extravagante es alguien que hace o dice cosas fuera de lo común. Es alguien raro, extraño. Y déjeme decirle algo que algunos de estos líderes dicen. Por ejemplo, esta es mi iglesia, dicen ellos, y aquí mando yo. Eso es totalmente extraño y raro, bíblicamente hablando, porque el dueño de la iglesia, ¿quién es? Cristo es el dueño de la iglesia. Él fue el que pagó por la iglesia. Nosotros los hombres nada más nos delegó autoridad, pero para edificar a la novia de Cristo, a los que son ustedes, no para manosearlos. ¿Sí? Este tipo de líderes tienen una actitud, se ponen en una actitud súper espiritual y dicen cosas como: hermanos, ya llevo ayunando 50 días con una barriga de 2 metros de diámetro, y ponen carita de Juan Diego recién levantado, y están allí y la gente dice: ay, mira qué piadoso es nuestro pastor, dicen, qué tremendo, y estoy recibiendo muchas revelaciones. Este tipo de gente siempre está teniendo visiones extrañas, raras. Yo estaba orando, hermanos, y me salí del cuerpo y empecé a darle vuelta a toda la tierra. Yo la vi como si anduviera en el transbordador de los americanos, y la vi, y el Señor me dijo: pídeme la tierra y te la doy. Entonces yo se la pedí, hermanos. Dios nos dio la tierra, vamos a gobernarla. Y lo tremendo es que todos dicen amén. Ahí están las ovejillas, amén. Increíble. Pero así se da, hermanos. Tienen un espíritu mesiánico, es decir, son personas que dicen: sin mí este ministerio no existiría, dicen. Uy. Todo esto que se ve existe por mí, todo esto ha progresado por mí, dicen. Uy, yo cuando escucho gente así, viene a mi mente así, pero de una manera fácil y fluida,
Nabucodonosor, paseándose en los palacios de Babilonia. Esta es la gran Babilonia que yo hice con la fuerza de mi poder, con mi sabiduría, con mis habilidades. Así estos dicen. Entonces dicen cosas como: usted está obligado a obedecerme incondicionalmente porque usted conoció a Dios bajo mi liderazgo, dicen. Predicaciones, estos hombres predican, sus predicaciones son vacías, carentes de verdadero alimento espiritual. Y tal parece, y la gente en su ignorancia deduce que mientras más grita el predicador, está más ungido. Aunque si analizas lo que dice, no dice nada, pura verborrea verbal, o como dijo alguien, pura diarrea verbal, porque hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Y todo ese mugrero que hablan, este tipo de líderes lo maquilla con un versículo y la gente dice: es bíblico, es bíblico. Qué lamentable situación también de las personas, de las ovejas. Hay una autoexaltación, siempre están hablando de ellos, siempre están hablando de sus éxitos, de sus logros, de sus viajes, de sus proyectos, y no les hablan de Cristo a las personas. Entonces ellos, de una manera consciente, la gran mayoría de estos líderes abusivos se ponen en el lugar de Cristo, ¿sí? Entonces la gente los empieza a idolatrar. Este tipo de líderes tienen una autonomía extrema. O sea, nosotros podemos recibir directamente de Dios, ¿verdad? Pero ellos manifiestan una autonomía extrema, es decir, tienen una actitud orgullosa, dependen de ellos mismos, de sus habilidades, de su inteligencia, inventan sus propios métodos para gobernar la iglesia, aunque hagan a un lado lo que Dios dejó escrito en su palabra. Tienen un espíritu de control, o sea, manipulador. La Real Academia Española define manipulación como manosear, escuche, manosear con habilidad maligna y artera las cosas, torciendo la verdad, dice el diccionario, para conseguir sus propios fines. Y uno de esos rasgos es que este tipo de líderes abusivos manipulan las escrituras, la manosean con una habilidad maligna y artera, tuercen el verdadero sentido de los textos para salirse con sus propios fines. Por ejemplo, mire, hay en internet un video, usted lo puede buscar. Está hablando aquí un pastor guatemalteco. Usted puede buscar este video en YouTube. Él habló diciendo que María, la madre de Jesús, tenía una licorería. Ustedes se ríen porque pues, ustedes ya tienen los ojos abiertos, ¿sí? ¿Y cuántos se acuerdan de aquella historia de un hombre que fue al tianguis y estaba ahí, pues quería comprar unas cosas y estaba un hombre vendiendo 2 cachorritos, así, ¿verdad? Recién naciditos y estaban todos así. Y cachorritos, cachorritos. Y entonces se acerca: ¿cuánto por este? Dice: 5,000 pesos. No, está muy caro, oiga. No, le doy 1,000. No, estos son finos, dice. Entonces se fue, no quiso comprar y a los 15 días volvió al mercado ese. Entonces estaba el mismo hombre con los cachorritos vendiéndolos, pero ya estaban más grandecitos, ¿no? Ya estaban así. Entonces dice: no los ha vendido, le voy a ofrecer 1,000 y le compro uno. Oiga, no ha vendido sus cachorros, ¿verdad? Dice: pues no, dice, ¿cuánto me vende este? Y él pensó: unos 1,000 pesos. Dice: este te cuesta 10,000. Dice: ¿cómo? Si hace 15 días me lo dabas en 5,000. Dice: sí, pero hace 15 días tenían los ojos cerrados y ahora ya los abrieron. Y así están muchos de ustedes, ya abrieron los ojos. ¿Saben por qué? Ustedes valen la sangre de Cristo. Para que venga cualquier lobo y se los trague, no se vale. Por eso hay que abrirle los ojos. El Señor le dijo a Ananías: tú no juzgues mal, ¿a quién escojo yo? Cuando le dijo a Ananías que iba a enviar a Pablo, que se había encontrado con Jesús, ¿se acuerdan? En el camino y quedó ciego. Y dice: no, tú no digas que el instrumento escogido me es porque Él abrirá los ojos de la gente. ¿Cómo se le abren los ojos a la gente? Por medio de la explicación de la palabra de Dios.
Y por eso muchos líderes abusivos no hablan de la Biblia, porque ellos saben, son lobos. Ellos saben que en el momento en que le enseñan a la gente las escrituras, se van a dar cuenta de todas sus delincuencias en el púlpito, de todos sus delitos que un día pagarán. Entonces manipular es manosear con esa habilidad maligna. Y este video, dice este predicador, está ahí en la televisora Enlace, y están en la onda esa de pactar, ¿no? De que pues, tú mandas una lana y nosotros oramos y Dios te hace el milagro. Entonces está diciendo él que tuvo una revelación. Dice, ¿se acuerdan de las bodas de Caná? Dice, cuando María se acercó con su hijo Jesús y le dijo, se les acabó el vino, dice este manipulador. Dice, Dios me reveló lo siguiente: María tenía una licorería. Qué increíble, ¿no? Bueno, sí, repito, ustedes se ríen porque ya ven, pero el que tiene los ojos cerrados no puede ver. Y dice amén. Dice, entonces ella fue con Jesús, dice, y ella esperaba que Jesús le dijera, ¿no tienen vino? Véndeles tú. Y la venta hubiera sido bastante grande para obtener una gran ganancia en la venta de vino. Dice, pero esta María, esto me reveló el Espíritu Santo, dice, ella cuando va con Jesús y Jesús convierte el agua en vino, en realidad ella se negó a la ganancia. Fíjate nomás, se negó a la ganancia, aunque dentro de ella esperaba que Jesús le dijera, véndeles tú. Entonces a Jesús hacer el milagro, ella ya no obtuvo ganancia. Y lo mira a la cámara y dice, usted que va a hacer un negocio, que quiere obtener ganancias, niéguese a la ganancia. Usted que tiene dinero ahí abajo del colchón, no sé cuántas cosas dice, usted niéguese la ganancia como María y mande su dinero a Enlace. Ahí está en Tuyú, búsquenlo. María y su licorería, y así lo van a encontrar. Es una aberración, bueno, claro, algunos pensarán, no, te estás burlando de él. No me estoy burlando, les estoy abriendo los ojos a la gente a través de la obviedad de lo que es la palabra de Dios. Esa es pura y vil manipulación. Y como ese caso hay un montón, hermanos. Entonces estos tienen ese espíritu de manipulación, son incapaces de escuchar consejos. Nunca se me olvida que le escribí yo a un pastor de esos que tuercen así como el que les acabo de mencionar. Le dije, oye pastor, mira, con todo respeto, pero eso que tú dijiste sobre este pasaje, no hay vestigios en toda la historia del cristianismo de que sea la interpretación que tú dijiste. Y él me contestó amablemente y me dijo, sí, yo lo sé, dijo, pero a mí me funciona. Tienen una posesión de los bienes del ministerio, o sea, de todo lo que se va acumulando en propiedades. Ellos se sienten los dueños de todo, todo lo ponen a su nombre los auditorios, los edificios de las escuelas, los centros de recreación para los hermanos, todo lo ponen a nombre de ellos. Pregunta, ¿eso es algo justo? No. No, ¿por qué? Porque en el momento en que sucede algo, como está a nombre de ellos, ellos se quedan con todo. ¿Sabe que de las propiedades que tiene Casa de Oración, como este auditorio, en las escrituras aparece un grupo de personas? ¿Sí? En las escrituras. Y hay una cláusula que dice que ninguno puede vender sin que los otros restantes firmen. Entonces, si yo quiero hacer mi tranza, no puedo. No puedo porque tengo que convencer a Adrián y le tengo que dar una lana, ¿no? Y lo tengo que convencer a Chava, a Toño, para que todos firmemos, agarramos el dinero y nos pelamos a Estados Unidos. Porque esto vale millones de pesos. Pero ¿de quién fue ese dinero? ¿De quién es ese dinero? ¿Es de nosotros? No es de nosotros. Y esta gente pone todos los bienes del ministerio, todo está a su cuenta. Ni siquiera la cuenta de banco está a mi nombre. Ahora, yo decidí poner ese candado por consejo de gente que me ha asesorado por años. Porque de esa manera
hay una protección, ¿entienden? Yo no puedo abusar de los bienes, no puedo agarrar nada, pero yo mismo puse el candado, porque también sé que Satanás tienta, y la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pero estos hombres tienen una ambición tal que todo lo ponen a su nombre. Yo viví un caso con un amigo del ministerio, un pastor, un hermano de aquí de la congregación que murió hace un par de años, pero él duró más de 25 años aquí en la iglesia. En aquellos tiempos me dijo, hermano Chuy, yo tengo un terreno, me dijo, yo lo quiero donar a casa de oración para construir ahí un edificio. Estábamos en un localito pequeñito aquí cerca, en ese tiempo. Bueno, ni tan pequeño, porque ya éramos como 700, 800 personas. Pero, pues estaba creciendo la congregación, entonces me dijo, vamos a ver el terreno, y lo vi el terreno, pero estaba muy chiquito, lo que más se podía construir era para 400 personas. Entonces yo le dije, hermano, muchas gracias, pero no nos sirve el terreno, está muy pequeñito. Entonces le dije, pero tengo un amigo, un pastor, que está buscando, ha empezado una congregación y está buscando un lugar y a lo mejor a él le gusta, es atractivo para lo que ellos quieren hacer. Y lo entrevistamos y le regaló a él el terreno. Pasado un tiempito me di cuenta que este pastor, que por cierto ya murió hace como unos 7 años, joven, él puso el terreno y construyeron, a su nombre lo puso. Entonces cuando yo me enteré le dije, oye hermano, ¿sabes qué? Eso no es bien, no está bien, es algo inmoral, es imprudente. No, ¿por qué? Me dice, yo soy el pastor. Le digo, pero si algo pasara, tú debes de dejar algo o quitar ahí, poner varios nombres, porque tú puedes hacer mal uso en una de esas que el diablo se cuela. Y me dice, no, así lo voy a dejar. Y así lo dejó. Bueno, él murió. Me acabo de enterar que la familia de él nada que ver con el Señor, ya lo pusieron a la venta. Eso es totalmente inmoral. Ese auditorio, ese terreno debe ser donado, porque no le pertenece ni a la familia del pastor. ¿Están comprendiendo? Porque eso es de la iglesia, de los hermanos, de los cristianos, y eso debería ser donado. Bueno, la historia muestra todo lo contrario. Hombres adueñándose de todos los recursos que la misma gente da en su generosidad. Tienen una codicia desvergonzada, no tienen escrúpulos para saciar su codicia, inventan toda clase de artimañas para despojar a los hijos de Dios. Generalmente usan textos del Antiguo Testamento que ya no tienen vigencia en el Nuevo. Y por último, tienen lo que yo llamo infalibilidad evangélica. Por años yo me acuerdo que escuchar a maestros incluso de la Biblia que decían, no, los católicos allá tienen su papa, ellos creen que es infalible, porque hay un dogma dentro de la iglesia católica que el papa es infalible. ¿Qué significa? Que no se equivoca. Cuando él dice cosas de doctrina, él no se equivoca. ¿Ustedes creen eso? Pues no, pero un día me la reviró a mí un católico. Me dijo, nosotros tenemos pero ustedes, casi todas las iglesias cristianas tienen un papa que se cree infalible, que no se equivoca, lo cual es mentira. Somos seres humanos que nos equivocamos, ¿sí o no? En su momento yo les voy a explicar la diferencia que existe en los errores humanos y los pecados, porque a algunos les cuesta trabajo encontrar la diferencia y no es lo mismo. Errores humanos todos tenemos, pecados todos cometemos, pero es diferente, ¿sí? Yo puedo tener un error humano de qué sé yo, a lo mejor vengo cansado y no saludo a alguno de ustedes y ya me tacharon de soberbio y no sé cuánto, y no me saludó, no, lo que pasa es que se cree muy... Y en fin, pero de eso hablaremos más adelante, porque es importante. Entonces, el resultado es que las personas que están sometidas a este tipo de líderes abusivos, en lugar de experimentar el crecimiento espiritual, pues terminan atrapados en un sistema
abusivo, que daña sus corazones, que los vacuna contra el evangelio, porque los humilla, los utilizan como simple objetos, y ellos al final de unos años bajo liderazgos abusivos se dan cuenta que los estafaron, que vivieron a expensas de ellos. Se dieron cuenta que mientras tenían, valían. Sí, para esos líderes. Hace rato que, pues ya ven que va a haber bautismos y entonces yo estaba ya con uno de los pastores, entonces yo estaba así serio y le dije a mi hermano, le dije, por favor allí a todos, ¿cuántos se van a bautizar? No, pues ya rebasó 200 personas. Entonces, o sea, así yo bien serio, por supuesto bromeando, ¿no? Le dije, bueno, quiero que me ubiques a los que llegan en carros del año. Esos me los apartas en la palapa que está de aquel lado, allá donde va a hacer los bautizos, y esos yo los bautizo. No, pues sí, ustedes se ríen y jajaja, pero ¿saben que así es en la realidad? Si supieran, ovejas. El otro día una señora me dice, ay hermano, quiero pedirle disculpas. ¿De qué, hermano? ¿Qué me hizo? Dice, bueno, es que yo la verdad, pues tengo unos años aquí, aquí nací, yo nunca había ido a otra congregación. Entonces fui a los Estados Unidos y estaba allí con unos familiares cristianos y fui a su iglesia de ellos. Y cuando entré y empecé a oír todo, yo dije, yo pensé que el hermano Chuy exageraba. Y dice, no, mira, hasta el hocico de lobo le veía al que estaba hablando ahí. Dice, mire pastor, hasta entonces valoré lo que nos ha enseñado. Entonces dice, mire mi familia, qué tremendo, ¿verdad? No, dice, no está tremendo. Luego quiero hablar con ustedes. No, dice, después que hablamos se me echaron encima. Les decía, vean la Biblia, miren, vean, lean todo el pasaje y verán que no dice lo que dijo. Y se tragan a las ovejas y las tienen engañadas, manipuladas. Pero vamos a ver a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Él es nuestro ejemplo de liderazgo espiritual. Vamos a ver en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mira, dice, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si ustedes leen todo el pasaje y los evangelios, nunca se ve que Jesús les dijera, ¿tienes un hijo endemoniado? Pacta con Dios por tal cantidad. Mientras más grande sea tu ofrenda, más va a ser la grandeza del milagro. Nunca se ve. Porque ese Jesús que predican esos, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia le dijo a sus discípulos, vayan, los envió, sanen a los enfermos, dicen, háblenles las buenas noticias, liberen a los endemoniados, háblenles de las palabras de la esperanza, del evangelio. Y ellos salieron obedeciendo. Y dice que regresaron maravillados de que aún los demonios se sujetaban en su nombre. Pero ellos llegaron no como los de hoy, que llegan con los bolsillos llenos de dinero, ¿sí? Hasta maletines usan ya para ponerlos enfrente en los púlpitos. No. En otras palabras, Jesús les había dicho, den de gracia lo que recibieron de gracia. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Así dice, y eso es lo que tiene que hacer todo líder espiritual: hacer el bien, sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Y cuál es la manera de sanar a los oprimidos por el diablo? ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, en la medida en que un ministro ejerce su autoridad enseñando el evangelio, es la libertad que está dando a los hijos de Dios de la ignorancia, de la esclavitud, del engaño, del pecado. Entonces Dios nos dio autoridad con el propósito de edificar las vidas de las ovejas.
El propósito de la autoridad espiritual no es destruir a las ovejas, es alimentarlos, no es para abusar de ellos, no es para manosear al rebaño, sino alimentarlos, fortalecerlos, sirviéndolos, enseñándolos, equipándolos, para que de esa manera puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas. ¿Ustedes quieren cumplir el propósito de Dios en sus vidas? Pablo oraba por los colosenses, por los efesios, y oraba para que Dios les diera un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, y por eso les enseñaba la palabra de Dios, porque la única manera en que podemos tener entendimiento y revelación de la voluntad de Dios es cuando se nos enseña la palabra de Dios. Es la única manera, no hay otra manera. Entonces, el deseo de los líderes abusivos por dominar a las personas, pues es una señal clara de que están siguiendo su propia voluntad, siguen su propia avaricia, no están sometidos a la autoridad de Dios. Por eso dicen, esta iglesia es mía y aquí mando yo, claro, porque esa no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. Hay una pregunta que es muy importante, pongan atención a la pregunta. En las ovejas, ¿es importante la obediencia y la sumisión a sus pastores? ¿Sí o no? Es importante. Vamos a ver ese punto. El problema es que por el hecho de que algunos han abusado de las ovejas, algunos cristianos se van al otro extremo y llegan a conclusiones erróneas y dicen, bueno, yo seguiré a Dios, pero yo al hombre ya no le creo. Dice, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y empiezan a torcer todo. Dice, entonces Jehová es mi pastor y yo no tengo a ningún hombre como mi pastor o como nuestros pastores. Nosotros no, dicen. Pero esa es una conclusión muy equivocada, porque ciertamente maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, el que suplanta a lo que Dios ha dicho, eso significa. Pero escúchenme bien, el hecho de que Dios haya delegado autoridad, tenemos que ubicarlo bien. Entonces, el hecho de que algunos abusen de la autoridad y pisotean a las ovejas, no anula la verdad de que los cristianos, las ovejas, deben someterse a los pastores. Vamos a ver unos versículos. Abran su Biblia en Hebreos capítulo 13. Este es de los versículos que más nos gusta a los pastores. ¿Vieron? Nos encanta este versículo. Ahorita van a ver por qué. Hebreos 13, versículo 17. Fíjate lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Eso a mí me gusta como pastor. ¿Les gusta a ustedes? No, ¿ya ven? Fue bien obvio. No, ¿por qué? Dicen. Bueno, el asunto es mira. En Romanos 13:1, no tienen que buscarlo. Dice Pablo, sométanse toda persona a las autoridades superiores, dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, quien resiste, quien se revela a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y se revela. Y los que resisten, o sea, los que se rebelan, acarrean condenación para sí mismos. Aquí condenación no es condenación al infierno, sino consecuencias de su rebelión y falta de sujeción. Entonces la Biblia es clara cuando dice que debamos de someternos a todos los que tienen autoridad. Por ejemplo, los hijos, dice la Biblia, deben estar sometidos ¿a quiénes? A los padres, porque Dios les dio esa autoridad. Y cuando los hijos resisten y se rebelan contra la autoridad de los padres, les va mal a los hijos. La muchacha quedó embarazada, el muchacho se metió a las drogas y viven mal. Y lo contrario es que obedezcan a sus padres para que sean de larga vida y buena vida aquí en la tierra.
Cuando los obreros se rebelan ante el dueño ahí de la empresa donde trabajan y se oponen y resisten y se rebelan, llevan consecuencias. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo una verdad bíblica que está sustentada en las Escrituras. Obedeced a vuestros pastores. Pregunta, ¿para quién es esta instrucción? ¿Para los pastores o para las ovejas? Digan, para mí. Bueno, ahí está, por eso yo les decía esto, les gusta a los pastores. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, cuando alguien detecta por ahí una tranza, una doble vida, cosas, inmediatamente los pastores sacan esto. La Biblia dice que obedezca a sus pastores, sométase. Entonces la gente se asusta. El problema, ¿saben cuál es? Que nada más leen hasta allí, no leen todo el versículo completo. ¿Les gustaría si lo leemos? Ok, vamos a leerlo. Una vez un pastor me dice, no, pastor, usted nos va a echar en contra a las ovejas. Le digo, ay, hermano, qué ignorante eres, por favor. ¿Cómo? Al contrario, mira, ellas se protegen y también nosotros nos protegemos. Fíjate, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos. Nos gusta, nos encanta, pero hasta ahí le leen algunos. Pero ¿qué dice más? Porque ellos, ¿quiénes son ellos? Los pastores. Ellos velan por vuestras almas. ¿Sabe qué significa velar por sus almas? Cuidar el alimento, dirigirlos, enseñarlos, instruirlos, equiparlos, disciplinarlos, guiarlos hacia Dios, mostrándoles las Escrituras. Eso es velar por la salud espiritual de sus almas. La pregunta es, ¿estamos los pastores en las iglesias cristianas velando por sus almas? Pues esa pregunta que la contestemos los pastores, ¿no? Pero luego viene algo más que se nos olvida a los pastores, como quienes han de dar cuenta. A ver, ¿cómo entienden eso? ¿Quiénes son los que van a dar cuenta del rebaño? A ver, apúntenme a mí, háganme así. Ay, se siente re feo. ¿Quién va a dar cuenta? Nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. ¿Y qué significa que vamos a dar cuenta? A ver, ven para acá, Chuy Olivares. ¿Qué hiciste con mis ovejas? Les traje a los mejores cantantes de la farándula cristiana. Miras qué bonito se entretenían. No, deje eso. Deje eso. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Les enseñaste? ¿Los ministraste? ¿Les abriste los ojos con la exposición de mi palabra? ¿Los alimentaste con mi palabra? Me vas a dar cuentas ahorita, Chuy Olivares. Bueno, todos vamos a dar cuentas. Por eso esa parte del versículo nunca la citan, deliberadamente o por ignorancia, como ustedes quieran. Pero sí o sí nos vamos a parar un día enfrente del Cordero, del dueño de la iglesia, y nos va a decir, vengan para acá de uno por uno. Todos esos que en julio del 2012, en lugar de predicar mi palabra, se pusieron a ser prosélitos de políticos. Es una tristeza. A mí me da pena ajena que durante todo este proceso hubo pastores que de plano apostataron. En lugar de enseñar la palabra de Dios, ahí estaban hablando de los candidatos y sobre cuál van a votar. Porque uno de ellos les dijo, yo les voy a dar trabajo a los cristianos. Y a todos, ay, ya es cristiano. Me da pena ajena. ¿Qué le van a decir al Señor? Eso se llama manipulación y aparte es un delito. Porque la Constitución de México, las leyes dicen que es un delito que un líder espiritual coaccione, o presione, o convenza a la gente por cierto partido o por cierto candidato político. Este es un lugar donde se predica el evangelio y no va a escuchar un discurso político ni a favor. En contra, bueno, la Biblia misma confronta a los hombres, ¿sí? Entonces, bueno, se sienten aludidos, bueno, pues es que esta palabra es para todos. Entonces, ellos han de dar cuenta, nosotros, pero luego revira, si ustedes de nuevo dice, para que lo hagan con alegría. ¿Con alegría qué? La sujeción.
¿sí? Y no quejándose. Ay, no, no, en la mañana llega una señora de las Ujieres: pastor, ¿qué hago? Porque unos dicen que tienen calor y otros que tienen frío. Y mire, los de este lado están así. Entonces yo volteé así y los vi por la bardita así y estaban. Y los de acá estaban como aquella señora que está. Entonces yo le dije, no, pues ¿qué hacemos? Le dije, bueno, pues mira, los de acá, diles que se pasen para acá, porque a veces los de acá para acá. Dice, yo les he dicho, pastor, me dijo la edecán. Dice, pero dice, no, este es el asiento que me dio el Señor. Porque no sé si ustedes ya se han dado cuenta que siempre se sientan en el mismo lugar, por lo general. Yo ya los ubico, ahí está el piloto, mira, el piloto siempre se sienta ahí. Siempre se sienta ahí. Y entonces, no, hermanos, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Para quién no es provechoso? Para ustedes. El versículo 7 del mismo Hebreos, fíjate, para equilibrar el asunto, si dice obedezcan a vuestros pastores y sujétense, dice. Pero el versículo 7, ese los pastores no lo predican. Muchos líderes espirituales no lo predican. ¿Saben por qué? Pues porque no les conviene. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta que la respuesta es bien lógica. ¿Qué es primero, el versículo 7 o el 13? ¿Y por qué se saltan el 7? Por manipuladores. Vamos a leer el 7, ¿les gusta? ¿Les va a gustar? A mí no. A los pastores no nos gusta. Fíjate lo que dice: acordaos de vuestros pastores. ¿A quién le está hablando? ¿A las ovejas o a los pastores? Ahora yo les hago así, a ustedes, incluso los que están durmiendo, todos. Acordaos de vuestros pastores significa que los tengan en cuenta, y va de la mano con lo que dice el versículo 17, obedezcan, acuérdense de sus pastores. Pero escuchen lo que viene, que os hablaron la palabra de Dios, y ahí ya empieza el problema. Pero luego se pone más difícil, porque dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Escuchen bien, ¿a quién le está diciendo considerad cuál haya sido el resultado de su conducta? A ustedes. ¿Qué significa considerar? Significa ver. ¿Ver qué? ¿La conducta de quién? De los pastores. Ahí se siente re feo cuando le hacen así. Significa analizar, discernir la conducta que están teniendo sus pastores. ¿Para quién es esa instrucción? Para ustedes. No, mira, yo cuando le hablo a los pastores les digo todo esto. Les voy a enseñar algo que nunca han predicado. ¿Cuántos han predicado de Hebreos 13, del 7 al 17? Mira. Y yo sé por qué, porque no nos gusta. No, y luego a veces les estoy enseñando esto a pastores y se levantan y se van, se salen. Dice: a usted se le va a levantar sus ovejas y lo van a quitar de allí porque usted está provocando rebelión en las ovejas. ¿Estoy provocándoles la rebelión? Pues por supuesto que no. Hay unos que ya son rebeldes por naturaleza.
Pero al contrario, estamos promoviendo y provocando al equilibrio en el tema. Este es lo importante. Entonces, fíjense, seguimos en el versículo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si es digna de imitar esa fe, aquí fe, ¿qué significa? Resultado de conducta. ¿Cómo? El mismo Hebreos 11 dice, por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Moisés dejó Egipto. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe no caminó con Dios. Por la fe Abraham ofreció a su hijo. O sea, esos hombres mostraron su fe por su conducta. Y la conducta de Moisés, de Abel, de Abraham, de Enoc, fue una conducta conforme a Dios. Ahora, ¿tuvieron errores humanos? Sí. ¿Algunos de ellos pecaron y garrafalmente? Sí. Pero les dije que vamos a tocar ese tema en otra ocasión para que tengan un equilibrio, ¿sí? Porque también ustedes tienen que considerar y entender que los pastores no somos infalibles, que nos equivocamos. Podemos caer inclusive en un abuso de autoridad, ejercerla de manera injusta, pero cuando sea de manera justa, ¿qué tienen que hacer ustedes? Obedecer, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hablo un mensaje del perdón y está ahí una pareja, ¿verdad? Y ella se ve que está así muy, y lo ve al marido y le pone hasta cruces, ¿no? Entonces yo lo noto y le digo, oye hermano, usted se ve que está bien ofendida por su marido. Sí, es que me ha ofendido. Entonces con autoridad espiritual yo le ordeno lo que dice la Biblia, perdone a su marido, o viceversa, ¿no? Perdone a su esposa. Pregunta, ¿debe de sujetarse al pastor él o ella? Claro. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros bíblicos, ¿sí? Si un padre le dice a su hijo que vaya y lleve este paquete allí a Plaza Galerías y se lo entregue al gerente ahí del café Starbucks y no sé qué, ¿y qué es este paquete? Usted no pregunte, muchacho. Usted va y está envuelto con cinta canela y se ve así muy cuadrado el paquete, ¿no? Entonces el muchacho se da cuenta que es droga. ¿Y el muchacho está obligado a sujetarse? No. Y aquí ya estamos entrando en materia, ¿sí? Tenemos que saber entender esto. ¿Por qué? Porque necesitamos lograr un equilibrio. Debemos a esto que dice la Biblia de someterse, a esto que dice que no abuse la autoridad, a esto que dice que la autoridad debe ser para edificar, que ustedes se sometan a los pastores, que los pastores velen por ustedes. ¿Ven cómo es parte de un todo? Y para lograr eso se necesita un equilibrio. No sé cuántos vieron la semana esta que transcurrió, o la antepasada, ya no recuerdo. Yo vi en las noticias en el CNN, porque ahí suelen decir mejor las verdades. Y de un hombre, dicen, un hombre hizo una hazaña, tendieron un cable en las cataratas del Niágara, no sé cuántos lo vieron en la televisión, y batió récord porque son 300 o 400 y tantos metros, de lado a lado, y tensaron un cable y el hombre iba caminando, y las cataratas a un lado, imagínense. Pero el hombre llevaba una vara como de 10 metros y con ella se equilibraba. Y cuando se tendía a la izquierda, él hacía esto, iba muy lento y así caminando. La vida cristiana, hermanos, es una vida en la que tenemos que, una de las metas es lograr el equilibrio, el balance, porque si tú te tiendes a un lado te caes, si te tiendes al otro extremo te caes. Tenemos que caminar un equilibrio, por ejemplo en la familia. Yo como esposo tengo que ejercer un liderazgo de edificar a mi esposa y a mis hijos. No debe ser autoritario. Mis hijos deben someterse, pero si yo me sublevo, o mejor dicho, si yo transgredo la palabra de Dios, dándole a mi esposa órdenes que no van, como tuvimos un caso años aquí, que aterrador, de una señora, no tenía mucho de cristiana, que vino a preguntar si había hecho bien de no someterse a su esposo, que le estaba predicando pero que había tenido un problema, le llamó la señora.
Dice que llegó con el compadre y le dijo, oye vieja, acuéstate con mi compadre. ¿Qué? Acuéstate con él. ¿Pero qué estás diciendo? Y dices, no, tú has dicho que la Biblia dice, yo aquí soy la cabeza del hogar. Y dice, pero ¿cómo voy a hacer eso con tu compadre? Viejo cochino, le dice al compadre. Y el otro nomás así. Y dice, entonces, ¿pero de qué hablas? Es que jugamos un póker por esposas y perdí yo. Dice, entonces yo no lo hice, pastor. Y él dijo, yo soy la cabeza y vas a ver, y no te estás sometiendo. Dice, hice mal por no haberme sometido. Ay, por favor. Entonces yo le preguntaron, porque yo no traté este asunto. Cristiana, dice, no, pues tengo un par de meses. No, lo que pasa es que le faltaba conocimiento, pero en su interior había algo que le decía que cómo era posible que se diera ante el abuso del marido pervertido. Entonces tenemos que tener un equilibrio, hermanos, y eso solamente se logra a través de caminar con Dios paso a paso, ¿me entienden? Día tras día, y vas ahí. Y de pronto como que, y algunos pues sí se caen, porque se van al otro extremo. Entonces, miren, vamos a ver un versículo que nos aclara y nos viene a dar un panorama más amplio hasta dónde es el límite de someternos a los líderes, a los pastores en este caso. Hechos 5:29, vamos rápido, Hechos 5:29. Aquí los líderes de Israel, los fariseos, que eran la autoridad espiritual sobre los israelitas, habían rechazado a Jesús, agarraron a los apóstoles y los amenazaron para que no siguieran predicando el evangelio. Y vean la respuesta en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, si ellos mismos hablaron de sujetarse a las autoridades, ¿por qué aquí están diciendo es necesario obedecer a Dios primero antes que a los hombres? ¿Por qué? Porque allí les estaban dando una orden que tenía que ver con su conciencia. Y estaban transgrediendo el mandamiento de Jesús. ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús? Vayan y prediquen a todo el mundo. Y esto dice, no hablen en ese nombre. Entonces, ¿cómo se iban a sujetar a esa autoridad? Imposible. Eso significa que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Ciertamente Dios ha delegado a hombres su autoridad, pero si estos abusan de su autoridad y transgreden los principios de la Biblia, usted debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo, no lo busque. En Hechos 20, después lo lee, es todo el capítulo. Él les dijo a los pastores, les dijo, mirad por vosotros mismos y por el rebaño, en que el Señor, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, pero aún de entre vosotros, dicen, levantarán hombres que hablarán perversidades y arrastrarán detrás de ellos a los discípulos del Señor. Ahí está la advertencia. Por eso él en Gálatas 1:8 se incluyó a sí mismo. Y Gálatas 1:10 dijo, mas si aún yo, un ángel del cielo, les anuncio un diferente evangelio que el que ya está enseñado, está bajo maldición.
sea anatema, eso significa. Entonces fíjese, si algún día, que Dios no lo permita, cualquiera de nosotros dice una herejía o dice algo totalmente manipulador o aberrante, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. ¿Se van a someter? Pero para fin de saber si es bíblico o no, ¿qué tienen que conocer? La Biblia. ¿Y quiénes son los responsables de enseñarles las Escrituras? Nosotros. Y si les enseñamos las Escrituras, ustedes deben de someterse. ¿Están viendo cómo es una parte del todo? ¿Sí? A veces los pastores, pues una de nuestras funciones es disciplinar a las ovejas, a los que se portan mal, y entonces uno los quiere llevar al arrepentimiento. La mayoría de las ovejas casi siempre se arrepienten, pero hay otros que no, entonces tiene uno que ponerlos, según Mateo 18, en una disciplina, ¿sí? Entonces, pues resulta que disciplinamos a unos de los que se sientan de este lado, ¿sí? Y pues casi nunca se tratan con los de este lado. Entonces allá está el hermano, la hermana disciplinada, está así con cara de pocos amigos, y que yo, que no sé qué, que quién se me van a ver, que yo. Entonces, esta se viene para acá y luego le dice uno de los de acá: oye, ya no te he visto ministrar o hacer esto. Es que abusaron, es que me sentaron, yo no hice nada. Entonces, si es madura la persona, ¿qué le va a decir? Oye, a ver, no, a ver, si te disciplinaron fue por algo. ¿Qué hiciste? No, pero es que no sé qué, que no, mira, ten cuidado con lo que hablas, porque puedes contaminar a algunos débiles, porque el que ignora esto es fácilmente manipulable, porque la ignorancia lo permite. ¿Dónde está el amor? Y lo dice: ¿ya notaste que? Ay, de veras no lo había notado, dice la ovejita. De veras no lo había notado. Dice: sí, mira, y lo dice, ay, como viboritas, algunos. No, hermanos, no, vamos a la madurez. Si tiene alguna duda, pregúntenos a nosotros, que es lo más obvio, ¿no? Y mucho menos cometan la impertinencia, la imprudencia de estarse ahí en el Facebook diciendo: oye, ¿supiste que el hermano? Oh, sí, abusaron, ese Chuy Olivares es un abusivo. Ese Chuy García nomás canta como angelito, pero quién sabe cuánto. Y no sé qué, el profeta, no, hombre, ese profeta, que no sé qué, que el Adrián y que no sé qué, y el Carlos, no, hombre, no, tranquilos, hermanos. Todo eso está evidenciando un desajuste que es desequilibrado. Tenemos que ir hacia el equilibrio. ¿Cuántos dicen: yo quiero llegar a ese punto? Entonces, miren, cuando un líder espiritual abusa de su autoridad, no estamos obligados a obedecer, porque los mandamientos de Dios están por encima de cualquier ministro. La palabra de Dios es nuestra autoridad. Hay un caso ahí en Tercera de Juan, de un hombre llamado Diótrefes, que parece como que ya se ha hecho un síndrome, el síndrome de Diótrefes. ¿Quién era Diótrefes? Tercera de Juan, versículo 1. ¿Quién era Diótrefes? Bueno, Diótrefes era un líder importante que tenía autoridad delegada, que ministraba en una de las iglesias que el apóstol Juan supervisaba, y tenía la autoridad apostólica. Vamos a ver qué sucedió con este hombre. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, y comienza a ejercer su autoridad espiritual, el apóstol Juan, le recordaré las obras que hace parloteando. Parlotear en el griego significa hablar por hablar, pero en este caso miren lo que dice, lo que hablaba. Las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros.
Ahora, ¿cómo creen que era el apóstol Juan en su ejercicio de su autoridad? Sin duda, muchos lo han catalogado como el apóstol del amor. Siempre habló del amor de Dios, siempre, siempre. Entonces él empezó a ejercer su autoridad. Dice, yo voy a ir con él y le voy a recordar todas esas palabras malignas que habla contra nosotros. Eso significa que Diótrefes no aceptaba la autoridad del apóstol Juan. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, dice, a los que enviaba Juan, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia como si fuera él el dueño. ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? Oiga. Por eso decía yo el síndrome de Diótrefes. Y dice el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan está diciendo que Diótrefes no es un líder que está ejerciendo su autoridad para edificar. Está destruyendo la vida de las ovejas por las que Cristo murió. Y a todas luces es injusto. Por eso Juan tuvo que ejercer autoridad para poner en su lugar a Diótrefes. Ahora, los que ignoraban esto, seguramente juzgaron al apóstol Juan y dijeron, qué abusivo es el apóstol Juan. Ese Diótrefes es todo amor, sí, los tienen engañados. ¿Ustedes creen que el apóstol Juan está hablando aquí con la verdad? Hay otro caso del rey Saúl. ¿Han leído del rey Saúl? Ese hombre era terrible. Dice que él le tenía envidia a David porque venció al Goliat. Y dice que se armó una reunión de alabanza y empezaron a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice que le dieron celos a Saúl y desde ese día decidió que lo iba a asesinar. Lo intentó varias veces, lo quería clavar en la pared, le tiraba lanzas y David las esquivaba. Tenía tanto odio a no ser reconocido, él quería tener el primer lugar en todo, igual que el Diótrefes. Como aquel que le dijo a Adrián, ¿te acuerdas, Adrián? Hace años, que le dijo a un pastor, le dijo, voy a ir a predicar a una de las iglesias. Ah, sí, qué bueno. Y le dice, háblales de mí, ¿te acuerdas? Y dice, ¿qué? Háblales de mí. ¿Cómo hablarles de ti? Eso es ir a hablar de Jesús. No, que no se olviden de mí, háblales de mí. Ese nomás. Ese es tipo Diótrefes, tipo Saúl. ¿Cómo que háblales de mí? Y hay veces cuando me dice, oye, voy a ir a tal misión, yo bromeando les digo, háblales de mí. Pero eso es el ansia de ser aplaudido, de ser visto, de tener el primer lugar en todo. Entonces el Saúl tramó algo bien tremendo. Dice la Biblia que Saúl tenía un hijo, se llamaba Jonatán, y este se hizo muy amigo de David, que se amaban mucho, se respetaban, se cuidaban, se protegían el uno al otro. Entonces el Saúl maquinó un plan perverso y le dijo a Jonatán, hijo, ven, dice, mira, quiero hacer un gran banquete. Eso está en 1 Samuel 15 hasta el 17, dice, quiero hacer un gran banquete, una comida, dice, invita a David, dice, para agasajarlo con buenas viandas, y es tu amigo. Y entonces dice que Jonatán lo miraba así, ¿no? Como, entonces dice, ve y tráelo para el banquete. Y se va el Jonatán. Entonces llega con David y se saludan, se abrazan, todo el asunto. Entonces le dice, mi padre está planeando algo perverso, te quiere matar, David. Y David decía, pero ¿por qué yo qué le he hecho a tu padre? Es que es un celoso, un envidioso. Dice, mira, va a ser un banquete y yo vengo a avisarte, no vayas, David. Si te llegan las invitaciones por otro lado, no vayas, mi padre te quiere asesinar. Entonces le lloraron los dos, dice, se abrazaron, lloraron, y David tuvo que huir y se despidió. Y llega el día del banquete, y ahí está el rey, ¿verdad? Con su carita de Juan Diego. Ay, hijo mío, Jonatán, ¿dónde está el amado David? Y Jonatán nomás lo miraba hacia el papá, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no? A ver, ven, ¿por qué no trajiste a tu amigo? ¿Por qué no trajiste a David? Era necesario, esta fiesta era para que él estuviera aquí. Y le dice Jonatán, ¿por qué quieres matar a David? Él no te ha hecho nada. Y dice, tú cállate, yo soy tu padre y soy el rey. Era doble autoridad, rey y padre.
Dice, así es que ¿por qué me has traicionado? Eres un desleal. Y le empezó a decir todo lo que estos abusivos, autoritarios líderes dicen el día de hoy a las ovejas. Los tachan de rebeldes, de desleales. ¿Estuvo bien o estuvo mal que Jonatán haya desobedecido al rey y al papá? ¿Estuvo bien o mal? Bien. Bien. Pero eso le trajo consecuencias a Jonatán. Es obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está por encima. Ese Saúl era terrible. Pero vamos a terminar con unos pasajes. Vamos rápido, vaya conmigo. Que tienen que ver con Jesús. Por ejemplo, uno de ellos, son dos pasajes nada más, vamos a ver. Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Juan 6, 66. Vamos a ver aquí cómo Jesús no tenía esa obsesión por controlar, por maquinar, por abusar de su autoridad. Aquí en este pasaje de Juan 6, Él les habla de que Él es el verdadero pan del cielo y de que debían de participar de su sacrificio, etcétera. Y no les gustó a muchos. Y dice en el versículo 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Jesús que no tenía un espíritu de control. Aun cuando sus discípulos, muchos de ellos se fueron, Él no los persiguió, no los amenazó, no mandó a los apóstoles a patearlos. No los envió, no montó una campaña de difamación contra todos aquellos que se le habían ido para supuestamente hacerlos volver al redil. No, tampoco vemos a un Jesús actuar como un tirano. Los dejó que se fueran, ¿entienden? No los manipulaba. Él nunca manipuló los sentimientos de la gente y mucho menos para extraerles o quitarles su dinero. Él no estaba vociferando diciendo, aquí mando yo. No, Él no demandaba reconocimiento de su autoridad. Los apóstoles la reconocían. ¿Por qué? Porque Él servía a ellos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos aman a Jesús? Pero vean este último pasaje, Mateo 20. Para cerrar, como dicen acá, con broche de oro. Mateo 20:25. Vaya conmigo ahí. Mateo 20:25. Dice así. Entonces Jesús, llamándolos, o sea, a sus discípulos, a sus 12, dijo, pongan atención lo que les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y también sabéis que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí hay varios puntos que rápidamente quiero resaltar. Uno es el verbo saber, sabéis, bien que lo saben. ¿Qué? Que los gobernantes se enseñorean de las naciones. En ese tiempo Roma sojuzgaba Palestina.
pero con la punta del pie, con el pie en el cuello. Había leyes tan injustas, todas a favor de los romanos, que una de esas leyes decía que un romano podía obligar a un judío a cargarle su carga por 1 milla. A eso se refirió Jesús cuando dijo: si te obligan a llevar su carga por 1 milla, ve con él 2. Era una ley totalmente injusta que violentaba sus derechos netamente humanos, ¿sí? Nadie puede, qué leyes tan abusivas, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo: ellos, los romanos, se enseñorean de las naciones, los pisotean, los maltratan, abusan de ellos, ejercen su autoridad de una manera abusiva, y ustedes lo saben. Y los discípulos, imagínenselos así todos, ¿verdad? Y el apóstol Juan así, y Pedro haciéndose así. Mira lo que le dice en el 26: mas entre vosotros, ¿qué? No será. Me gusta eso. ¿Les gusta eso? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? ¿De enseñoreamiento? Si Él no se enseñoreó, ¿tú crees que va a permitir o va a justificar a los que se enseñorean y pisotean a las ovejas? Créeme lo que no. Algunos dirán: ¿y por qué Dios permite? Es una pregunta legítima. ¿Por qué Dios permite? Pues ¿saben qué? En realidad los que permiten son las ovejas, porque ahí está la Biblia. Lo que pasa es que creen todo lo que les dicen, pero en el momento en que, como los cachorritos, empiezan a abrir los ojos, dicen: ay. Entonces ya empiezan a ver las verdades de Dios y dicen: no, a ver, ¿cómo que qué dijo? ¿Que esto, que lo otro? No, a ver, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto, dice todo lo contrario. Dice: no, entre ustedes no será así. Yo di mi vida por las ovejas, ustedes tienen que dar su vida por las ovejas. Pablo fue un verdadero apóstol que sufrió azotes, persecuciones, hambres, ayunos. Él oraba, una de sus oraciones por todos era que Dios les diera espíritu de revelación en el conocimiento de su voluntad, para que sepan las riquezas que el Señor nos ha dejado. Pero él sabía que eso dependía de su exposición de las Escrituras. Por eso les pedía: y también a la vez oren por mí, para que hable como debo de hablar, dice, y dé a conocer los misterios del Evangelio con denuedo, con sabiduría, y que todos entiendan. En otras palabras, Pablo diciendo: porque yo soy como Jesús, yo no me voy a enseñorear, tengo autoridad, pero para edificarlos a ustedes, no para pisotearlos. Y termino con esta frase de un cristiano en la antigüedad que dijo: Dios puso a los pastores para vestir a la novia, no para manosear. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Y estamos para vestirlos, ayudarlos para el encuentro final. ¿Cuántos quieren ese encuentro? Depende de la enseñanza, de la doctrina que se les enseñe. Que Dios nos dé sabiduría a nosotros, nos libre de abuso, pero ustedes, la otra parte, sométanse, pero hasta donde la Biblia marca. ¿Se dan cuenta cómo ambos salimos beneficiados? Y así vamos a ir creciendo en los caminos de Dios. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tú dijiste que la verdad la conoceríamos, y esa verdad nos llevaría a una libertad ya no más de esclavitud, ya no más de manipulación. Señor, sácanos de la ignorancia, saca a tu pueblo de la ignorancia. Tú prometiste, Señor, poner pastores que conforme a tu corazón, que apacienten el rebaño con ciencia, con inteligencia, con tu palabra, Señor. Los gobernantes de las naciones se enseñorean, los pisotean, abusan de su autoridad, mas entre vosotros no será así. Señor, ayúdanos a dirigir a tu pueblo, Señor, a tu rebaño,
por el que diste tu vida, porque un día daremos cuentas delante de ti. Pero también las ovejas, si se sujetaron a la palabra y a la enseñanza bíblica que hayan dado los pastores. Todo es la parte de un todo, Señor. Son partes de un todo. Ayúdanos a cada uno a poner nuestra parte y caminar y crecer y conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.